En este video presentaré un caso clínico educativo enfocado en la reducción de riesgos en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución. El objetivo es mostrar el rol del educador en diabetes en la identificación de riesgos, el análisis del comportamiento y el uso de materiales didácticos para la prevención de complicaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. El siguiente es un caso justamente de un trabajo final acerca del diplomado de educador en diabetes. Y pues bueno, prácticamente vamos a estar describiendo el caso de una paciente, en este caso una paciente femenina de 55 años de edad, con antecedentes de 10 años de diabetes justamente, y bueno, tiene diabetes mellitus tipo 2, o vive más bien con diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, es importante que podamos explorar este caso, ya que es muy importante el hecho de hacer la evolución de diabetes mellitus tipo 2 y cómo se va desarrollando también el síndrome metabólico, ya que esta paciente pues va cursando justamente con ese tipo de patologías que, aunque no son presentan signos más bien que se puedan estar observando, con los estudios de laboratorio nos damos cuenta que va siendo más complicado cada vez y vamos viendo el desarrollo de ese tipo de síndrome, como les dije. Es importante también mencionar que bueno, esta paciente actualmente está tomando metformina 2 veces al día y ya está en un plan de alimentación, al igual que se le recomendó un poco de actividad física. Esta paciente ya había venido a consulta hace tiempo, solo que ha sido un poco irregular. Está durante 2 meses, aproximadamente 3 meses, pero después obviamente mejora, pero después regresa o deja de venir, ya empieza a tener complicaciones con sus niveles de glucosa, y justo se está haciendo este monitoreo para que se pueda comunicarle las complicaciones que puede tener si es que no tiene esta regularidad en la atención a su diabetes. Valoración del paciente. La paciente, como mencionamos, es una mujer de 55 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años. Durante la valoración inicial se identificó un control glucémico subóptimo, automonitoreo irregular y dificultad para mantener cambios sostenidos en su estilo de vida. Cabe destacar que esta paciente ya había asistido previamente a consulta conmigo, siendo también irregulares estas consultas. Durante esta entrevista, la paciente refiere que se siente bien y que al no presentar síntomas evidentes, considera que su diabetes está controlada. Reconoce cumplir parcialmente con el tratamiento farmacológico, pero admite dificultad para mantener un plan alimentario estructurado y actividad física regular. En la valoración se identifican características compatibles con síndrome metabólico, así lo reflejan los estudios que ella muestra, así como una baja percepción del riesgo asociado a las complicaciones crónicas de la diabetes. La paciente no ha recibido educación estructurada previa y su automonitoreo de glucosa es irregular. Resumen clínico. Como había comentado anteriormente, en los valores que mostró la paciente, ella presenta una glucosa en ayuno de 168 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina glucosilada de 8.6%, un colesterol total de 245 miligramos sobre decilitro, un colesterol LDL de 158 miligramos sobre decilitro, un colesterol HDL de 38 miligramos sobre decilitro, triglicéridos de 265 miligramos sobre decilitro, presión arterial promedio 142/88 milímetros de mercurio, un IMC de 31.2 kilogramos sobre metro cuadrado y una circunferencia de cintura de 96 centímetros. Con esto podemos confirmar el diagnóstico de síndrome metabólico al estar monitorando lo que son la glucosa, el HDL, colesterol, los triglicéridos, la presión arterial y la circunferencia de cintura. Estos datos confirman la coexistencia de diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico, lo que incrementa significativamente el riesgo de complicaciones macro y microvasculares. También contamos con el registro del diario de glucosa por 7 días, donde la paciente presenta un registro de automonitoreo correspondiente a una semana, con mediciones principalmente en ayuno y ocasionalmente postprandiales. En este caso podemos ver cómo todos los días su glucosa está elevada, y esto ya marca como tal una pauta importante para poder
reflejar que los valores de glucemia no están dentro de los objetivos terapéuticos, reflejando la necesidad de reforzar estrategias de autocuidado y toma de decisiones. Comportamiento. Reducción de riesgos. El comportamiento identificado a intervenir es la reducción de riesgos. La paciente presenta una baja percepción del daño silencioso de la diabetes, lo cual es común en personas que no han desarrollado síntomas visibles. Desde el modelo de creencias en salud, la paciente no percibe una amenaza inmediata, por lo que el objetivo educativo se centra en generar conciencia y motivación para prevenir complicaciones futuras. Aunado a esto, también vamos a guiarnos un poquito acerca del comportamiento de automonitoreo, ya que va muy de la mano con que ella puede estar tomando en cuenta sus mediciones de glucosa. Uso de material didáctico, modelo de órganos para reducción de riesgos. Durante la sesión, el educador en diabetes utiliza un modelo reducido que representa los órganos más afectados por la diabetes tipo 2, cerebro, ojo, corazón, riñón, arterias, páncreas, neurona y pie, acompañado de una breve explicación sencilla para que la paciente pueda entender perfectamente cómo sería el daño. Es muy importante que esté cuidando que es el monitoreo de glucosa, porque el hecho de que no tengamos ese control de glucosa a lo largo del tiempo puede provocar algún tipo de patología más grave conforme pase el tiempo. Tal vez usted podría considerar que la glucosa teniendo un poco elevada no es tan malo, pero si este resultado es muy frecuente y sigue ocurriendo a lo largo de las semanas, va a ocurrir una patología. Serán justamente las complicaciones que va a tener la diabetes. Tenemos que desde el páncreas empezamos a secretar muchísima más insulina de la que deberíamos. Esto va a hacer que el páncreas, como hay una resistencia a la insulina, deje de producir sus células beta pancreáticas esa insulina, por lo cual nuestra glucosa no va a poder entrar a las células, y de esta manera la glucosa se va a empezar a almacenar en tejido adiposo, lo que es la grasa. Esta grasa, conforme va a pasar el tiempo, se va a empezar a formar capas de ateromas. Esa capa de ateroma es muy peligrosa para las arterias, ya que va a empezar a obstruir lo que viene siendo la circulación sanguínea. Esa circulación sanguínea, al verse obstruida, provocar problemas, como por ejemplo la parte de que el corazón se empiece a tener algún tipo de problema por ese ateroma que va a estar en las arterias, justo pues va a provocar un infarto. El problema de esto no solo radica en la parte del corazón. Entre más glucosa se está acumulando en los tejidos y no pueda circular, justamente va a provocar daño a los nervios, a los nervios, a las células, y justo puede provocar ese tipo de patologías, inclusive algún tipo de problema cerebral, la nefropatía justamente, o la pérdida un poco de la visión, que es muy común en la parte de la diabetes, inclusive la parte de laceraciones en el pie, y justo este tipo de lesiones van a llegar inclusive a causar amputaciones a lo largo del tiempo. O sea, la verdad es que las complicaciones de la diabetes son muy peligrosas, y es importante que nosotros podamos prevenir todo este tipo de patologías o enfermedades que llegan a ocurrir, tomando este monitoreo de glucosa, comiendo nuestras horas, tomando los medicamentos adecuadamente día a día. Y eso es muy importante. Sin embargo, también para apoyar esta parte de la resistencia a la insulina, no solamente es la cuestión de los medicamentos y la comida. El hecho de hacer actividad física resulta muy imprescindible para mejorar toda esta resistencia a la insulina. La parte del músculo juega un papel fundamental, ya que ahí se va a almacenar gran cantidad de glucosa, más bien almacenada como glucógeno. Pero esto es muy importante. Entre más masa muscular exista, menor cantidad de grasa va a haber. Entre más cantidad de grasa haya, menor cantidad de masa muscular. Y esto, pues, obviamente va a ser perjudicial para el tema de la glucosa. Si nosotros tenemos más tejido adiposo, somos sedentarios, no comemos adecuadamente, pues la parte de la resistencia a la insulina va a estar más presente. Y por ende, pues, complicaciones de la diabetes pueden estar presentes. Recordando que entre más tejido adiposo, colesterol, triglicéridos, va poniendo la parte de las arterias. Sin embargo, la masa muscular resulta más imprescindible en esta parte, ya que, pues, al contener esta parte de la glucosa, pueda asimilarla, pueda almacenarla de una mejor manera, reduce el tiempo de complicaciones
justo ayuda también a que podamos tener ese fortalecimiento tanto en huesos, podamos tener una mejor resistencia y una mejor asimilación de estos alimentos con contenido de azúcar, aunque sea baja, pero que podamos estarla administrando y justo absorbiéndola de una mejor manera. También, como material educativo, se utilizó una presentación que funciona como un juego didáctico, donde se puede estar evaluando preguntas y la paciente va a estar refiriendo si es verdadero o falso dependiendo de la percepción que tuvo. Esto nos va a ayudar para retroalimentar la importancia del cuidado de la diabetes y justo que la paciente pueda medir esos conocimientos que obtuvo en la sesión. Bueno, es muy importante que podamos cerrar esta sesión con una pequeña dinámica para que justo podamos retroalimentar lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿vale? Entonces voy a poner una dinámica que podamos nosotros practicar lo que hemos estado viendo en esta sesión. Prácticamente es un pequeño detector de mentiras en el cual usted va a leer la pregunta y va a contestarme si es falso o verdadero, ¿vale? Entonces lo vamos a poner y empezamos. Es interactivo, entonces por favor usted le va a estar picando en cualquier número que quiera. Y dígame por favor la pregunta. El monitoreo de glucosa puede ayudar a prevenir complicaciones a largo plazo de diabetes, como problemas cardíacos, renales o de visión. Verdadero. Por favor. Verdadero. Efectivamente, ¿no? Como lo hemos estado viendo, el hecho de poder monitorear los niveles de glucosa y saber que están en rango van a permitir justo tener un mejor control y evitar todas estas patologías que vimos que se puedan desarrollar. Vamos a continuar. Sí. A que usted guste. Las personas que viven con diabetes tipo 2 deben medir sus niveles de glucosa solo cuando se sienten mal. Falso. Falso. Correcto, es falso, ya que de cierta manera pues deben de medir los niveles de glucosa en diferentes momentos del día, ya sea en ayunas, 2 horas después de los alimentos, inclusive antes de acostarse, puede ser de diferentes maneras. Vamos con otra. Las personas que viven con diabetes que no se monitorean regularmente pueden correr mayor riesgo de sufrir complicaciones. Verdadero. Verdadero. Correcto, el hecho de tener esos niveles altos durante más tiempo, como lo vimos a lo largo de las semanas, va a traer complicaciones. El monitoreo de glucosa solo se debe hacer por la mañana antes del desayuno. Falso. Falso. Correcto, justo como lo estábamos viendo hace ratito, pues no solamente tiene que ser un momento del día, sino depende mucho del médico que nos pueda indicar en qué momentos es preciso hacer esta medición de glucosa. Conclusiones. Este caso evidencia que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, el principal reto no siempre es el acceso al tratamiento, sino la conciencia del riesgo y la adopción de conductas preventivas. La integración de datos clínicos, registro de glucosa y materiales didácticos visuales permitió aumentar la percepción del riesgo, relacionar el control metabólico con daño a órganos, promover un enfoque preventivo, reforzar el rol activo de la paciente en su autocuidado. La educación en diabetes orientada a la reducción de riesgos es una herramienta fundamental para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida, consolidando al educador en diabetes como un pilar clave en el manejo integral de la enfermedad.